En nuestro país hemos avanzado significativamente en materia de diversidad e inclusión LGBT+. Tenemos leyes, tenemos políticas públicas, pero también tenemos brechas de desigualdad y un camino por recorrer entre la igualdad legal y la igualdad real. Estas brechas deben ser superadas en un trabajo cooperativo entre las organizaciones de la sociedad civil, el ámbito corporativo y las autoridades gubernamentales. Para poder reflexionar sobre la perspectiva de diversidad e inclusión en el ámbito público, quiero invitar al escenario a Antonio Aracre, jefe de gabinete de asesores de la Presidencia de la Nación. Le damos la bienvenida. A Pamela Malevich, secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya una vieja conocida, no por lo vieja, sino por lo conocida. Vamos a llamar también a Maximiliano Ferraro, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Y estamos esperando que llegue María Rashid, que es la directora del Instituto contra la Discriminación de Cava y de la Federación Argentina LGBT. Bueno, vamos a hacer así. Yo me voy a sentar por acá. Le voy a dar... No, vamos a hacer así. Te voy a dar el micrófono. Vamos, Pame. No lo tiro. Y yo me voy a sentar acá. Y acá vamos a charlar. Me voy a sentar más. Porque tengo un problemita que soy grandota. Y te voy a tapar si me pongo muy enfrente tuyo. ¿Querés que nos achiquemos? Como quieras. ¿Quieres venir para acá con nosotros? Bueno, primero una pregunta importante. ¿Cuáles son los principales desafíos para la diversidad e inclusión LGBT en nuestro país actualmente? Pame, ¿querés comenzar? Bueno, como quieran. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio. Siempre es bueno ser parte de estas iniciativas, de estas propuestas, encontrarnos, reflexionar, debatir y quizás llevarnos algunas conclusiones o algunas propuestas para poder implementar. Particularmente me parece que es importante hacer como un recorrido histórico y también traer un poco alguna reflexión en el marco de los 40 años de democracia. Digo, cuáles son algunas de las conquistas que se lograron y cuáles son todavía algunas cuestiones que están pendientes en nuestra agenda más actual, más contemporánea, que nos generan desafíos no solamente al momento de gestionar o elaborar políticas públicas, sino también esto que veníamos o que venía escuchando en los paneles anteriores, que es el desafío de la articulación entre lo público, lo privado y las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, ahí hay un espacio que en estos últimos años pudimos empezar a trabajar, que tiene que ver con la posibilidad de generar instancias de complementación. Hay un desafío que tenemos en la gestión pública que tiene una relevancia particular, que es dejar implementadas algunas políticas que nos trasciendan más allá de los gobiernos, los funcionarios o funcionarias que estén gestionando o administrando, y sí que quede políticas instaladas para toda la comunidad en general. Es decir que podemos hacer un reconto de estos últimos años, por lo menos en lo que nos tocó desde el gobierno de la ciudad avanzar, y tuvimos algunas legislaciones, algunas leyes específicas que logramos poder articular con el Poder Legislativo también, que de alguna manera dan una visión de qué ciudad queremos vivir, qué ciudad queremos transitar, qué ciudad es la ciudad de Buenos Aires, en donde la diversidad se respira y en donde se puede ser y sentir libremente en nuestra ciudad. En el marco de las políticas que desarrollamos específicamente desde el Ejecutivo, tenemos un montón para compartir. Tenemos el Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans, tenemos lo que tiene que ver con el programa Va Convive, tenemos lo que tiene que ver con deportes y diversidad, tenemos espacios que por supuesto van de la mano con todo lo que tiene que ver con la asistencia directa a toda la población, tanto en el ámbito de salud como la educación, garantizando derechos. La perspectiva o la mirada que tenemos básicamente tiene un enfoque de derechos, y desde esa perspectiva es que elaboramos todas nuestras políticas.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que a nivel nacional no difiere mucho de lo que contaba Pamela, Pamela, ¿no? La diferencia radica en el ámbito o en la jurisdicción donde las políticas son aplicables. Por ejemplo, hoy, para hacer un ejemplo concreto, tenemos una ley antidiscriminación en la ciudad, pero todavía no la tenemos a nivel nacional, que es una lástima que esto ocurra. ¿Cómo estás, María? Y bueno, es también parte de la complejidad que se maneja en el ámbito de lo nacional. Quizás, supongo, y esto quizás Pamela lo pueda corroborar mejor, en el gobierno de la ciudad, en la legislatura, las mayorías imperantes hace que sea más fácil aprobar ciertos proyectos porque a lo mejor ya tienen una mayoría propia desde el lugar oficial. En el Congreso Nacional todo requiere mucho más espacio de articulación y de negociación. No, igual no te creas, o sea, todo es un desafío. Generar consensos y acuerdos siempre es un desafío. Me parece que eso es parte, digamos, de la democracia, ¿no? Poder debatir y establecer. Sí, por supuesto, hay algunas cuestiones que sí, hay un lineamiento porque el jefe de gobierno también así lo dispuso, ¿no? Avanzar en esta agenda. No, entiendo, pero más allá del lineamiento que puede venir de arriba hacia abajo, si tenés mayoría propia, es más fácil avanzar. Cuando en el Congreso las cosas están repartidas de manera más equitativa entre los partidos, es más difícil. Y esto no lo digo por la ley antidiscriminatoria, sino lo digo en general porque hay una cantidad de proyectos de leyes que hoy están parados porque básicamente el Congreso no funciona, porque no hay una posibilidad de articular acuerdos políticos entre el partido oficialista y la oposición. Y esto, que hoy nos atraviesa acá particularmente en relación a la diversidad, a la inclusión, a la ley antidiscriminación, trasciende todo esto, ¿no? También es antidiscriminación o también es discriminatorio no pensar en muchísima gente que la pasa mal por su vulnerabilidad social y que necesitaría, por ejemplo, un monotributo social para poder avanzar y tener un carnet fiscal, y no se puede avanzar con esos aspectos legislativos. Entonces digo, para no quedarnos nosotros, porque a mí me parece en términos de diversidad e inclusión que nuestra agenda tiene mucha más posibilidad de avanzar cuando logramos empatías en la sociedad. Y en la empatía en la sociedad también tiene que ver con hacernos cargo de que no somos el centro del universo y que también hay otros que la pasan mal y que necesitan ayuda de nuestra parte. Entonces digo, cuando pienso en un Congreso trabado, pienso, las leyes nuestras están trabadas, pero también hay un montón de otras cosas que afectan sectores vulnerables que de alguna manera están discriminados por no poder avanzar en eso. Entonces me parece que una sociedad que logra avanzar en diálogos políticos ya sería un avance tremendo en términos de lograr mayor diversidad, inclusión y menos discriminación. Eso hoy no nos está pasando en la sociedad. Bueno, le damos la bienvenida a María Rashid. Un fuerte aplauso, ya muchos seguramente la conocen, directora del Instituto contra la Discriminación de Buenos Aires y de la Federación Argentina LGBT. Y quiero decirle que a María, yo en mi pueblo la veía siempre en la televisión en el 2010 con la ley de matrimonio igualitario. Y yo decía, bueno, algún día me voy a casar, sigo sin casarme, María, así que eso ya no tiene nada que ver vos, pero bueno, bienvenida. Y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a los compañeros acá. ¿Cuáles son los principales desafíos para la diversidad e inclusión LGBT en nuestro país actualmente? Bueno, qué pregunta compleja. Son muchos. En lo que tiene que ver con las materias pendientes, ya sabemos, falta la ley antidiscriminatoria nacional, falta la ley integral trans, que son dos leyes que dicen mucho en realidad, porque la ley integral trans lo que nos dice es que no fue suficiente con la ley de identidad de género, ¿no? La ley de identidad de género generó un piso de reconocimiento humano, que es yo te reconozco tu identidad, te reconozco quién sos.
pero después de tantos años y décadas y siglos de violencia estructural, de violencia social, de violencia institucional, necesitamos políticas públicas afirmativas para revertir toda esa violencia. Y ahí es donde nos faltó integralidad. Nos faltó, digo, porque podríamos haber hecho una super ley con todo junto, aunque ya nos pareció un montón el reconocimiento de la identidad, era la primera ley del mundo que la reconocía de esa manera, pero falta esta otra parte, que es ver más integralmente el acceso a todos los derechos de las personas trans, ¿no? En el ámbito de la vivienda, de la educación, de la salud, de la justicia. Y esta propuesta de ley integral lo que tiene es eso: políticas públicas afirmativas, políticas públicas concretas para revertir todos esos años de violencia institucional, social, estructural que han padecido las personas trans en nuestro país, en la región y en el mundo, ¿no? En este caso la ley, por supuesto, es nacional, es para nuestro país. Esto incluye no solamente lo ya aprobado, que es el cupo y las medidas de acceso al empleo formal, que están incluidas en la ley de acceso al empleo formal, que es un capítulo de la ley integral trans, sino que también incluye prioridad para los programas de vivienda, incluye programas de terminalidad escolar, incluye una asignación para las mayores de 40, un resarcimiento para quienes han vivido toda esta violencia y bueno, muchas medidas más, ¿no?, que son muy necesarias. Y la ley antidiscriminatoria lo que nos dice es que hemos alcanzado un piso de reconocimiento de derechos, de igualdad jurídica, y ahora necesitamos combatir la violencia y la discriminación que vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Y en esto de la empatía por los otros sectores en situación de vulnerabilidad, la verdad que desde la Federación Argentina LGBT hemos trabajado junto con todos esos sectores, porque nos hemos reunido con organizaciones de personas con discapacidad, de afrodescendientes, de migrantes, de pueblos indígenas, para llegar a un texto de una ley que nos incluya a todos, ¿no? Y esta ley lo que propone es la inversión de la carga de la prueba en materia discriminatoria, la presunción del daño moral, aunque no lo crean. La ley que tenemos hoy, la solución que nos da la discriminación es que si vivimos una situación discriminatoria tenemos que iniciar un juicio patrimonial para el que tenemos que pagar a un abogado o abogada para iniciar ese juicio. Tenemos que pagar una tasa judicial que es un porcentaje del patrimonio que estamos pidiendo en el juicio, o sea, del reclamo que estamos haciendo en el juicio, porque es patrimonial, o sea, el resultado es un resarcimiento. Y es un juicio muy costoso, por eso nadie la usa, esa ley, prácticamente. Es una ley que es muy cortita, tiene una carilla, define lo que es la discriminación, también de manera excluyente, no incluye a la diversidad, por ejemplo, pero también otros grupos vulnerados por la discriminación que tampoco están incluidos en la ley, y da como solución este juicio patrimonial muy caro, muy costoso y al que muy poca gente puede acceder. Así que lo que proponemos es una nueva ley que incluya a todos los grupos vulnerados por la discriminación, pero que además tenga una solución efectiva para las situaciones de discriminación, que haya medidas de prevención y que además haya una vía administrativa y una vía judicial gratuita para reclamar en las situaciones de discriminación, donde no siempre la respuesta es penal o patrimonial. A veces hay otras respuestas y otras soluciones para las situaciones de discriminación por parte del Estado que son mucho más efectivas, y eso es lo que está incluido en nuestra propuesta legislativa. Ya la hemos aprobado en la Ciudad de Buenos Aires. En La Rioja se aprobó hace poquito el proyecto de la Federación también, y bueno, hace muchos años estamos esperando para que se trate al nivel nacional. Y eso es lo que necesitamos. Estas dos leyes que cuenta María, tanto la Ley Integral Trans, que desde las organizaciones que venimos trabajando, que venimos acompañando a la Federación, a ATA, a la Asociación de Travesti, Transexual y Transgénero de Argentina, que vienen promoviendo esta ley, es muy importante porque viene a acompañar a las niñeces y adolescencias trans y viene a reparar. Necesitamos acompañar y reparar, y es una ley completa, por eso necesitamos que... Y después la ley antidiscriminatoria, es una ley que por más que tengamos un montón de leyes de avanzada en Argentina, si no tenemos esta ley antidiscriminatoria, que es muy importante porque son herramientas que tenemos las personas, en este caso del colectivo LGBTB, para ir a pelear si nos echan de un boliche, si nos discriminan en cualquier lado. Por eso necesitamos, no solamente en las provincias, en las ciudades, la necesitamos en Argentina.
que después nos va a costar un poco implementarla, pero bueno, hacia eso vamos y seguramente. Otra pregunta para los tres. ¿Qué acciones o medidas podemos tomar para enfrentarlas? ¿Qué condiciones ven para avanzar en las materias pendientes? ¿Sigo yo? Me queda pensando un poco lo que decía María respecto de las leyes, ¿no? Que a veces no se consigue la mejor ley sino la posible, lamentablemente, ¿no? Digo, porque hay un trabajo, un esfuerzo enorme, hay muchas organizaciones que reflexionan acerca de cómo lograr una ley que sea bien inclusiva y que aborde todas las temáticas. Y después está el debate en el Congreso, si es que está la posibilidad de debatir, y después se logra algo parecido. Y entonces otra vez el desafío es, otra vez lo que quedó por fuera, cómo se complementa, de qué manera al final se están dando las respuestas efectivas que pensábamos que la ley podía traer o no. Entonces ahí entra quizás el Ejecutivo a empezar a complementar esos baches o esos huecos que la ley de alguna manera no contempló o no pudo, por la dinámica que tiene el armado legislativo. Y entonces ahí empezamos a correr. Corre el Ejecutivo, corre la sociedad civil y buscamos alianzas simplemente para poder, ni más ni menos, que dar esas respuestas que están postergadas, que no llegan, que no son efectivas, que son demoradas, que son costosas en muchísimos casos y que no alcanzan. Entonces, perdón, ¿cuál era bien la pregunta? Porque me voy, porque me quedo como reflexionando. ¿Cuál era, para ser bien concreta? ¿Qué condiciones ven para poder avanzar en las materias pendientes? ¿Están dadas las condiciones? Y yo creo que, por una parte están dadas. También es cierto que el contexto de la ciudad de Buenos Aires es diferente de lo que ocurre en el resto del país. Entonces, me parece que en la ciudad de Buenos Aires las condiciones están dadas. La vorágine cotidiana nos advierte sobre la necesidad de avanzar más rápido, porque las respuestas tienen que ser más rápidas, pero no sé si pasa lo mismo con el resto del país. Entonces también hay como un desafío de acompañar para que nadie quede por fuera, ¿no? Como algunos principios básicos de, bueno, no se puede estar bien en un solo lugar, sino que hay que estar bien en todas las partes. Y bueno, sí, creo que están dadas. Falta, porque hay quizás un recrudecimiento de algunos discursos más extremos que empiezan a cuestionar algunas cuestiones, algunas conquistas ya ganadas. Hay debates que muchos entendemos que no es necesario ya seguir reafirmando, pero cuando vemos algunos otros discursos un poco más extremos, bueno, nos pone y nos advierte sobre la necesidad de fortalecer un poco más para no retroceder ni un paso. Así que están dadas las condiciones en la ciudad, hay que ver lo que pasa con el resto del país. Igual prestemos atenciones a discursos de intolerancia, de cierta negación de derechos, un poco más extremos. A mí lo que me gustaría rescatar es algo que la ley, no creo, María corregime, pero creo que no es abarcativa de la cuestión de los chicos y las chicas que sufren discriminación en los colegios, conocemos como bullying o burla o lo que fuera, y que no sé si es un tema para tratar en la ley, pero es un tema que genera mucho daño, mucho dolor, muchas consecuencias psicológicas a lo largo de la vida, y hay mucha falta de preparación y de protocolos entendidos en los colegios, tanto primarios como secundarios, y falta de recursos en capacitación para que los docentes sepan qué hacer y cómo enfrentar situaciones como estas. Y no creo que la situación sea solamente de Argentina. Fíjense lo que pasó hace pocas semanas atrás, creo que fue en Barcelona, si no me equivoco, con este niño Iván, que no aguantó más y decidió suicidarse. Entonces me parece que los adultos con una ley podremos afrontar la situación mejor,
pero los chicos tienen aún muchos menos recursos, menos estrategias y muchas veces están en una situación mucho más vulnerable y no hay ley que los proteja cuando los adultos nos corremos o no sabemos cómo enfrentar estas cosas. Y me parece que hace décadas que estamos mirando para el costado sin, digamos, afrontar la situación y tomar decisiones desde particularmente los ministerios de educación, tanto sea a nivel nacional como en las distintas provincias, como para que este tema pueda ser, digamos, abordado con una estrategia inteligente. Bueno, esta pregunta es más difícil que la anterior todavía. Van creyendo la complejidad. Bueno, yo creo que hemos construido en todos estos años de trabajo grandes e importantes aliados para poder lograr nuestros objetivos. Pero la verdad que estamos en un contexto difícil. En lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, como dije, tenemos aliados importantes con los que venimos trabajando hace muchos años, pero con poco presupuesto. No sé si ya se ha logrado formalizar o no, pero no hay formalmente, o por lo menos hasta hace poco no había formalmente, un espacio institucionalizado en el gobierno para trabajar temas de diversidad, un área, un programa, como hay en otras provincias. Hubo en Santa Fe una subsecretaría, creo que es el rango más alto que habíamos alcanzado. En Neuquén también, creo que llegó a la secretaría la de Neuquén. Pero en la ciudad, por ejemplo, y en muchas provincias del país, no tenemos institucionalizado un área como debería haber para trabajar el tema. Y no tenemos presupuesto para esas áreas y para esos espacios, ¿no? Acá está Pamela, que tiene el rango de subsecretaría de Derechos Humanos, que debería por lo menos ser una secretaría, y con poco presupuesto, no lo va a poder decir ella seguramente, pero sí lo voy a decir yo, con poco presupuesto para todo lo que hay que hacer en la ciudad en relación a todos estos temas, ¿no? Sí. Breve ahí, porque esta semana hubo como un debate público, ¿viste?, de si el Ministerio de Diversidad se tenía que cerrar o no, y había una polémica cruzada entre funcionarias de ciudad y nación. Y el tema no es ministerio sí o ministerio no. El tema es que cuando vos no le das un rango institucional a algo, ese algo no tiene una partida presupuestaria y por lo tanto no recibe el foco y los recursos que necesita. Entonces, si queremos una discusión inteligente y madura, no pasa por la chicana de si el rango tiene que ser ministerio o secretaría, pasa por cuántos recursos humanos y dinerarios vamos a poner para que el tema esté sobre la mesa y reciba la atención que merece. Perdón que te interrumpí. No, no hay problema. Absolutamente, pero en realidad el rango tiene que ver con eso. El presupuesto que tiene un ministerio es distinto al presupuesto que tiene una secretaría, es distinto al presupuesto que tiene una subsecretaría, que es distinto al presupuesto que tiene una dirección, una coordinación, un programa o la nada misma. Entonces es importante el rango, es importante la institucionalización, es importante el presupuesto. Pero, por otro lado, no son 2-1, no te preocupes, tenemos la institucionalización del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, tenemos el presupuesto y no tenemos la política pública. Entonces, por eso digo que es un momento complejo, porque en Ciudad pasa esto, por un lado, que además es una posición ideológica en relación al presupuesto, al lugar del Estado y a las acciones afirmativas. Y en Nación no tenemos una posición ideológica respecto de esto, pero sí lo que sucede en la realidad es que tenemos un ministerio, tenemos un INADI, tenemos un montón de cosas, también sin presupuestos, el ministerio no tanto, pero sí el INADI prácticamente sin presupuesto hace muchos años, y no está la política pública.
Entonces, si yo tengo que responder o pensar o reflexionar acerca de qué posibilidades tenemos de avances en estos temas que son cruciales, que son fundamentales, me parece que es muy difícil. Es muy difícil porque lo que no veo es el compromiso político para avanzar con estos temas y para ponerle estos temas los presupuestos que necesitan para revertir la situación de la discriminación en Argentina. Totalmente. Y la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género son batallas ya ganadas. Nosotros y nosotras cuando vamos y que viene un niño y nos dice, en la escuela no respetan mi identidad. Bueno, vamos a ir a hablar de esa escuela porque la ley de identidad de género ya la ganamos. Hace 12 años, 13 va a cumplir, 2002, 10 años, 11 va a cumplir este año, que ganamos la ley y no vamos a volver a discutir por qué a un niño o a una niña no se respeta en la escuela. Se tiene que respetar porque ya la ganamos. Y con esto que decía María, yo siempre hablo de la voluntad política y de los presupuestos, porque es muy importante el presupuesto, pero también es muy importante la voluntad política. Nosotros a nivel nacional tenemos un programa que se llama Potenciar Trabajo, allá se metía en política, pero lo voy a hacer bien. El Potenciar Trabajo es un programa que vino a salvar la vida de un montón de compañeros, hablo de la comunidad trans, que vino a salvar la vida de compañeros y compañeras trans. ¿Qué necesitamos? Más presupuesto para que más personas trans puedan acceder a eso y que les pueda salvar la vida mientras llega la ley integral trans. Pero fíjate que esa política pública es de otro ministerio, que es el del Ministerio de Desarrollo Social, sí, donde hubo compromiso, hubo presupuesto y hubo voluntad política, ¿no? No así en el ministerio creado para esto, que es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Por eso digo, yo no pertenezco al gobierno nacional, pero es una política acertada, porque yo lo veo en mí. Yo pertenezco a la Asociación Varones Trans y No Binarios de Santa Fe, y tenemos 40 personas con el Potenciar Trabajo, y les salvó la vida en la pandemia. Pero les aseguro que cuando hay políticas acertadas, y esto que habla María de la voluntad política, te salva la vida. Y eso es lo que necesitamos. Y estamos hablando de personas de 35, 42 años, que es la expectativa de vida. ¿Pame? No, quiero, digamos, por ahí hacer como no digo una corrección, pero sí, digamos, visibilizar que el gobierno de la ciudad sí tiene un área específico de diversidad, que es la Dirección General de Convivencia y la Diversidad, que la dirige Natalia Steinberg y es la directora, y su política está orientada claramente, tiene a cargo la responsabilidad de orientar todas las políticas para todo el colectivo LGTBIQ+. Ahora, si el presupuesto alcanza, ¿no? Siempre finito el presupuesto, claramente, siempre finito. Es una sábana corta. Es una sábana corta y en este contexto, digamos, macroeconómico complejo en el que estamos, sí. Es la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, es específico de diversidad sexual. Es decir, que está institucionalizado, está jerarquizado, tiene una directora general, tiene un equipo absolutamente competente, desarrollan políticas específicas. Entonces, digo, ¿hay voluntad política? Sí. ¿Hay presupuesto? Sí. ¿Falta? Sí. Siempre falta. Y me encantaría y nos encantaría seguramente disponer de muchísimos más recursos. Por eso nos parece fundamental hacer alianzas con, por ejemplo, empresas, con espacios privados. Digo, el Estado llega y estaría fantástico poder garantizar económicamente un montón de cuestiones. La sábana corta. Y esta es una realidad que también tenemos que hacernos cargo como país, como sociedad, en donde se nos hace complejo estas posibilidades. Y entonces tenemos que desplegar creatividad para armar alianzas que el fruto final sea las respuestas que necesitamos dar. Y en ese sentido las logramos. Así que, bueno, quería hacer por eso ese comentario adicional, porque hubo voluntad política, hay presupuesto, siempre hay más por hacer, obviamente. Y estamos hablando de una comunidad que históricamente, tanto la LGTB, fue vulnerada en todos sus derechos: educación, salud, trabajo, vivienda. Y bueno, y estoy convencida, yo recuerdo, vengo de un pueblo, los primeros pasos que vi fue en el 2012, 2009, con María, cuando empezaron con la ley de identidad de género. Y bueno, eso no pasó hace 200 años.
Pasó hace 12 años atrás y estoy segura que vamos en un buen camino, pero sí estoy segura que necesitamos más voluntad política, más presupuesto para que podamos tener una vida como todos, todas y todes. Así que muchas gracias. Si alguien quiere decir algo, el micrófono está abierto. Y si no, gracias. Fuerte aplauso para María, para Pame, para Antonio. Seguramente podríamos estar horas hablando porque hay mucho por tocar, pero bueno, vamos a invitar ahora a Gio Novello. Muchas gracias.